Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Un poco lo que yo vengo a proponer en esta sesión es el tema de, después de lo que visteis ayer, cada uno vería lo que vería. Acordaros que ayer lo que proponíamos era esa mañana de introspección, de mirar al interior, y por la tarde mirar a Jesús y mirar juntos a Jesús. Ya, el trabajo que cada uno hiciese, pues es el que hicisteis, ¿no? Pues bendito sea Dios. Esta mañana ya es las consecuencias de eso, consecuencias más, no sé si llamarles prácticas, pero yo creo que es bueno no perderlas de vista, porque al final para nosotros pueden ser elementos enormemente sugerentes. Entonces parto, lo tenéis en la hojita de Familia Camino de Santidad, que era la prevista para ahora, parto de esa propuesta del Papa Francisco. En otro de sus documentos, un documento precioso, que no sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo, pero es un documento que habla de la pastoral de la santidad. En el fondo, de lo que habla es de eso. Y él comienza su exhortación diciendo, bueno, lo que dice ahí, ¿no? Él espera que no nos conformemos con una existencia mediocre, aguada o licuada. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes claves, ¿no? ¿Os acordáis que ayer por la mañana os mentaba la parábola del hijo pródigo, la situación del hermano pequeño, en el que al final el padre no le deja decir el hecho de que quiere ser jornalero? Él le dice, mira, no, tú tienes que ser hijo, tienes que ser hijo. Bueno, pues eso debe resonar en el corazón de todos nosotros, ¿no? Y debe resonar también en la experiencia de la propia vocación. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa para nosotros haber recibido la gracia del sacramento? ¿Qué significa vivir la experiencia de la caridad conyugal? ¿Qué significa el hecho de que dejásemos, pidiésemos a Dios que entrase en nuestra vida? Claro que le dejamos, pero porque se lo pedimos. Dios es enormemente elegante. Dios no viene si nosotros no le llamamos. Él se presta, pero no obliga. Y Él esa elegancia la mantiene durante toda su existencia. Es profundamente elegante. Pero Él desea, el corazón de Dios desea, y desea el encuentro con nosotros, desea el encuentro con los hijos, y desea el encuentro con tu matrimonio. Otra cosa es que Él nos vea en nuestra limitación y pacientemente nos recuerde que murió por nosotros porque nos quería, esperando que nosotros descubramos esa realidad para intentar corresponderle. Bueno, ese sería el reto que yo os propongo para este rato de la mañana, ¿no? Redescubriros en esa dimensión. Y redescubriros en una dimensión que en el fondo es una dimensión de amor. Es un misterio, es un gran misterio de amor. Os explico de manera somera por qué. Porque es un misterio de amor. En eso, todos sabéis que San Juan Pablo II, con un pontificado tan largo como tuvo, con todo lo que es la realidad de la teología del cuerpo,
Pero no solo escribió sobre familia. Ahora estamos en el sínodo de la sinodalidad, pero hasta ahora solo ha habido un sínodo sobre los laicos, que lo propuso en su momento San Juan Pablo II. Y en aquel sínodo sobre los laicos, os recuerdo que el gran sacramento del laico es el matrimonio. Con lo cual, laicado y matrimonio tienen mucho que ver. En aquel documento sobre el laicado, él escribe una exhortación que se llamaba, os sonará, Christi Fideles Laici, o sea, los laicos cristianos, en castellano, que era una reflexión sobre el laicado. Y entonces, cuando él hace esa reflexión sobre el laicado, introduce unos conceptos que son enormemente iluminadores. Él, cuando habla de la Iglesia, dice: la Iglesia se presenta como 3 categorías que son fundamentales a la hora de percibirla. Él dice de la Iglesia que es misterio, comunión y misión. Y uno puede decir: ¿a mí qué me importa? Bueno, ahora vais a ver cómo sí que nos importa. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es misterio? Dirá San Juan Pablo II. Dice: el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convierte en un don absolutamente gratuito que se ofrece a todos los que hemos nacido del agua y del Espíritu. Habéis visto la andanada con la que he empezado un domingo después de una hora menos de dormir. Pero claro, de repente se introduce todo el misterio trinitario. Y vosotros diréis: ¿y a mí la Trinidad? Yo, Jesús, bueno, es cercano, es persona, es uno de nosotros, aunque sea el Hijo de Dios. El Padre puedo entenderlo, el Espíritu ya se me escapa un poco más, pero los 3 juntos es una locura. ¿Por qué nos fijamos en la Trinidad? Porque es misterio de amor. O sea, la grandeza de las 3 personas de la Trinidad es que se convierten en una realidad en la que el amor fluye de tal manera entre el Padre y el Hijo que se hace persona. O sea, no puede haber amor más perfecto. Entonces nosotros descubrimos que por la misericordia de Dios, ese amor que ellos comparten se proyecta hacia nosotros sin tener necesidad. ¿Qué necesidad tiene Dios de nosotros? Ninguna. ¿Por qué nos crea? Para complicarse la vida. Acabamos matando a su hijo. Somos grandes, ¿eh? O sea, Dios nos ama sin necesitarnos absolutamente para nada, porque yo puedo decir gloria a Dios y Dios dirá: oh, qué tío, me canso. Pero nos ama, no puede no amarnos, es que es una locura. Tenemos un Dios que está loco de amor. Entonces, es un amor tan grande que se derrama. Bueno, pues eso para nosotros se convierte en un reto, es un don gratuito, es la gran experiencia de la vida. Nosotros hablamos de que la vida se mueve por amor, que la realidad del amor lo puede cambiar todo, que la realidad del amor ha cambiado nuestra vida, nuestra existencia, lo que somos. Y si no la ha cambiado, algo estáis haciendo mal. No me gusta esa expresión, pero... O sea, el amor ha tenido que cambiar vuestra vida. Y la ha cambiado, de hecho. Yo estoy seguro que ayer, cuando hicisteis los deberes y escribisteis vuestro relato con Jesús, o vuestro relato entre los dos y Jesús, os daréis cuenta que su presencia ha cambiado algo. No sois los mismos. Y que a veces Dios se ha manifestado en el amor que vuestro cónyuge os tiene, o las personas de la familia os tienen, el amor que compartimos en la casa. Nos ha cambiado. Continúa diciendo Juan Pablo II: miramos a la Trinidad, derrama su amor. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Y a continuación dice: nosotros estamos llamados a revivir esa comunión, misterio, comunión, esa comunión de Dios y a manifestarla. O sea, nosotros recibimos el don del amor de Dios, pero nosotros tenemos que revivirla. Esa es la gran tarea en la vida del cristiano. Nuestra vida es vivir el amor de Dios. ¿Cómo se ama la Trinidad? Pues nosotros nunca podremos amar como se ama la Trinidad, pero podemos amar conforme a la capacidad que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Con lo cual el mandamiento del amor se descubre como una gran exigencia. O sea, los cristianos no somos gente boba. Y por eso nosotros tenemos la confianza de que la acción de Dios en nosotros transforma el mundo.
Pero no porque nosotros seamos los más guapos, que no lo somos. Posiblemente seamos los más desastres. Y por eso Dios nos ha elegido, para confundir a los fuertes. Pero lo que realmente remueve y renueva es el amor, la experiencia del amor y la fuerza del amor. Esa es la grandeza y la herencia que nosotros hemos recibido. Eso es lo hermoso de la expresión y de lo que nosotros vivimos como una vocación. Y culmina esa frase tan breve de Juan Pablo II, ahora la leeré completa para que veáis que tiene esto, y dice, y una vez que tú la estás reviviendo, tu tarea es manifestarla, proponerla, comunicarla. Eso es la misión. Repito la frase. La Iglesia es misterio porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son el don absolutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido del agua y del Espíritu, llamados a revivir la misma comunión de Dios y a manifestarla y comunicarla en la historia. Eso es la misión. Eso es la clave de todo. Es la experiencia del amor. Entonces él continúa diciendo, ojo, porque cuando uno habla de la categoría misterio, al final lo que descubrimos es que todos los que hemos sido bautizados, los bautizados, participamos en la fuente trinitaria, en la fuente de la Trinidad, que es la que nos confiere nuestra propia dignidad, lo que decía Carlos García, entre otras muchas cosas, esta mañana. Qué malo sois. Pensaba que era yo solo, pero sí, todos. Pensaba que era solo Mariana, pero no, todos. Bueno, pues no, él nos decía que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Es verdad, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra fuente, es la gran fuente de nuestra dignidad. Y continúa diciendo Juan Pablo II, y que la santidad de vida es nuestra tarea fundamental. Entonces, ahí es donde Francisco también se detiene, en esa continuidad en el magisterio, en el que él va a profundizar sobre la experiencia de la realidad de la santidad, buscando la concreción. ¿Cómo se concreta en mi propia vida esa posibilidad de ser santo? ¿Cómo la puedo vivir? ¿Cómo la puedo protagonizar? Repito, ahí está la Gaudete Exsultate, que es una carta muy bonita, en la que el Papa introduce algunos elementos que seguro que habéis considerado, pero que son muy sugerentes. Cuando va avanzando en la exhortación, él habla de que nuestra vida es misión, es decir, en ese empeño por la santidad yo debo descubrir que mi vida es misión, cada santo es una misión. Dios tiene un proyecto para nosotros y tu vida tiene sentido porque Dios te propuso un proyecto. Y él va diciendo, tu vida es misión y tienes que pedir a Dios que te permita conocer cuál es esa misión que Él te ha encomendado. Y lo propone de una manera práctica, como hacíamos ayer, que os comentaba con los jóvenes en el momento que tuvimos de encuentro por la mañana, ¿no? Ellos hacían una descripción de lo que era Jesús y yo terminaba diciéndoles, resúmelo en una palabra. O sea, a ver, di con una palabra eso que se te está proponiendo. Es lo que dice Francisco también en la exhortación. Es decir, intenta descubrir en una palabra cuál es la misión que crees que Dios te ha propuesto realizar en tu vida. Él quiere decir con tu vida una palabra al mundo. Y puede ser una palabra de la Escritura, del Evangelio. Puede ser una palabra que en el fondo proponga una virtud. El problema es que muchas veces uno no separa eso. Y eso no es vanidad. Es conocerse y exigirse. Y decir, ¿realmente Dios qué me pide? ¿Qué me pide? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cómo construyo? Bien, yo creo que eso es un elemento que no es secundario y que de alguna manera el Papa lo va proponiendo. Es decir, esa capacidad de descubrirme en ese misterio, en ese saberme
el saber que mi vida es una misión y que si yo estoy aquí es porque Dios con mi vida quería transmitir ese mensaje al mundo, nos da una razón para vivir. A veces por encima de la sinrazón de nuestros momentos de desencuentro o de desaliento. Y hay veces que la vida, como todos vosotros sabéis, la vida a veces es muy complicada, muy dura. Y a veces es durita, pero a veces es muy dura. Y entonces uno tiene claro que yo estoy aquí es por algo. Estoy aquí es por algo. Y en el fondo, como creyente, sé porque Dios quiere decir algo al mundo a través de mi vida. ¿Veis cómo es muy importante el ejercicio que os propuse ayer por la tarde? Os decía, si esta tarde no termináis de percibirlo, mañana va a ser más difícil que os quedéis con lo que significa. Solo desde Cristo yo puedo observar y construir mi historia y la historia de los míos. Solo de esa presencia de amor, que no es una especie de majadería. O sea, nosotros no hablamos de un amor de azúcar glacé. Hablamos del amor de la cruz. O sea, es una experiencia muy potente, ¿no? La realidad en la que nos introduce. Fijaros que esa exigencia de santidad en el fondo también se va concretando en lo que vosotros mismos sois. Vosotros como laicos, como esposos, como cristianos, como bautizados, estáis insertos en la realidad de la historia. Pensar que para nosotros eso nunca deja de ser una cuestión desigual. Nosotros somos cristianos en medio del mundo. Cristianos en medio del mundo. El Concilio Vaticano II, ¿os acordáis que hubo un concilio? No, las nuevas generaciones ya no tienen tan claro que existió un concilio. El Concilio Vaticano II se celebró en la prehistoria. Casi no habíamos nacido la mayoría de los presentes, o sea que en los años 60 del siglo pasado se reúne toda la Iglesia para darle una vuelta a su situación a la luz del Espíritu Santo. Entonces, una de las cuestiones que trata en uno de los documentos, que se llama la Lumen Gentium, la luz de las gentes, era el tema del laicado, ¿no? Y entonces hace una propuesta que yo voy a simplificar con la intención de ser pedagógico, no sé si lo conseguiré. Hace una distinción entre tres elementos también. Por un lado, tres conceptos que yo creo que nos ayudan a situar la realidad. Voy a distinguir entre secularidad, dimensión secular, y la expresión que utiliza el Concilio Vaticano II, que es índole secular. El laico lo que tiene es índole secular. ¿Qué es la secularidad? El hecho de que las personas, nosotros, nuestras familias, estamos en el mundo. Somos criaturas, compartimos la creación, estamos en el mundo. Estamos en el mundo teniendo en cuenta que a la vez que estamos en el mundo hemos sido bautizados. Es decir, nuestra presencia en el mundo, por el don del bautismo, de algún modo lo que hace es reconfigurarse. Se reconfigura. Estoy en el mundo de una manera distinta a como estaba cuando no estaba bautizado. Porque el bautismo no solo es un acto social, nosotros lo sabemos. Mucha gente que pertenece a la Iglesia lo vive como un elemento meramente anecdótico. Pues nace el niño, hay que cristianarlo, cada vez menos. Y a veces perdemos la dimensión de la fuerza que en sí mismo tiene el bautismo. O sea, el bautismo tiene una fuerza espectacular, enorme, enorme. Pensar que todos los años la Iglesia, también lo recordaba Carlos esta mañana, ¿no? La Iglesia nos hace en la vigilia pascual y en otros momentos, pero especialmente en la vigilia pascual, decir, ¡hey! Que estáis bautizados. Que la Pascua de Cristo tiene sentido porque tú la reviviste con tu bautismo. Porque hay otros sacramentos que se repiten. El bautismo no se repite, se recibe una vez. Pero hay que actualizarlo. Hay que decir, hay que reconocer que el bautismo es una realidad dinámica, con todo el potencial que tiene. Bueno, yo estoy en el mundo. La secularidad es que yo estoy en el mundo y que, de alguna manera,
la Iglesia y el mundo, compartiendo un mismo escenario, vamos a llamarle así, en el fondo se compenetran, porque buscan el mismo designio de Dios. Esa es la realidad en la que nos movemos nosotros como creyentes. Ahí entraría la dimensión secular. O sea, por un lado está la persona que es criatura, que está en el mundo, que ha sido creado. La dimensión secular lo que hace es marcar el hecho de que yo como bautizado estoy en el mundo, o sea, primer concepto, persona y mundo. Segundo concepto, bautizado y mundo. Todos tenemos la misma dignidad como bautizados, todos tenemos una misión encomendada por Dios como bautizados, pero la cumplimos de una forma distinta. Los matrimonios y las familias lo hacéis de una manera determinada, los consagrados, los religiosos, lo hacemos conforme a la vocación que hemos recibido. La concreción de esa dimensión secular daría lugar al tercer concepto, que sería la índole secular. Es el modo en el que los laicos acogen esa dimensión secular. O sea, ¿cómo estoy yo en el mundo como laico? ¿Cómo puedo desarrollar mi bautismo? Bueno, eso es lo que me propone el tema de la índole secular. Pero fijaros, porque aquí se introduce un elemento que yo creo que es enormemente llamativo, que también lo propone el Concilio y lo remata San Juan Pablo II. Es decir, el hecho de que yo esté en el mundo no solo es mi presencia en una especie de escenario sociológico. O sea, yo tengo la realidad en la que vivo, con lo cual se convierte para mí en una oportunidad pastoral. Tengo un corazón apostólico, sé que tengo que evangelizar, pues intento evangelizar, pero lo vivo desde una dimensión en la que hay un escenario en el que yo actúo. Y dice el Concilio, bueno, sí, eso está bien y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que ser evangelizadores en medio del mundo. Lo que pasa es que tu presencia en el mundo para ti se convierte en una llamada. Y utiliza la expresión llamada el Concilio y luego la recoge Juan Pablo II. Es decir, el hecho de que yo esté en el mundo para mí se convierte en un lugar de vocación. Mi presencia en el mundo es un espacio en el que Dios me llama. Y la vocación laical se despliega como un abanico lleno de sabiduría. O sea, yo vivo mi vocación laical en la realidad de mi familia. Yo vivo mi vocación laical en el desarrollo de mi vida profesional. En todos esos ámbitos yo recibo la llamada de Dios para que yo construya en esa respuesta que me lleva a la santidad. Es decir, mi caminar por el mundo al final se constituye como una respuesta existencial. Yo camino en una respuesta existencial. ¿Sabéis cuál es el mejor regalo que os podéis llevar de este retiro? Aparte de la hora que os han quitado, que son la producción. El hecho de descubrir, que yo sé que muchos lo vivís así, el descubrir vuestra vida como respuesta existencial a Dios. O sea, introducirse en una cultura vocacional. Yo tengo vocación al matrimonio. Dios me ha llamado en mi matrimonio. Dios me llama en el amor que nos tenemos. Y queriéndonos, cumplimos la voluntad de Dios. O sea, lo bueno que tiene la familia es que es en ese sentido apasionante. Porque sois capaces de cumplir la voluntad de Dios dentro de esa realidad y de esa expresión. Recibís una llamada en medio del mundo para vivir con radicalidad lo que es el mensaje del amor. Familia, pues, como camino de santidad. Fijaros que hay elementos que van configurando y que van reforzando el tema de la familia. Por ejemplo, el tema del valor de la Eucaristía, el tema del perdón. Hay sacramentos que inciden directamente en la vida familiar, ¿no? Supongo que muchos de vosotros habréis aprovechado para confesaros, o ahora durante la Cuaresma. El sacramento del perdón restaura. El sacramento del perdón muchas veces incide también en la experiencia de la vida familiar, porque genera la capacidad de abrirse con humildad al perdón que puedo recibir. A nadie nos gustaría tener que pedir perdón.
Y una de las tentaciones del desencuentro es que yo me reafirme en aquello que me ha hecho desbarrar, porque no estoy dispuesto a pedir perdón. ¿Qué es lo que tiene el sacramento del perdón? Que me sitúa con humildad ante la misericordia de Dios. Acordaros que ayer hablábamos de la diferencia, ¿no? La diferencia abismal. Qué grande es Dios y qué pequeñicos somos nosotros. Y sin embargo Él nos perdona siempre. ¿Y nosotros qué somos? Pues como somos, nos cuesta mucho establecernos en esa dinámica de perdón. Entonces Dios sale a nuestro encuentro y derrama sobre nosotros su misericordia. Sigue haciendo una apuesta. Murió una vez por nosotros. Sabe de nuestra debilidad. Nos acompaña en el camino. Introduce la realidad del perdón como una realidad que nos construye. Y además vosotros lo enseñáis de una manera natural a los pequeños. ¿No? Vamos, no sé ahora, pero yo recuerdo cuando era pequeño, pues, ¿no? Y si te pegabas con tu hermano o con tu hermana, pues pídele perdón. ¿No? Una costumbre profundamente cristiana, pero profundamente humanizante, porque acorta el camino. Eso la experiencia humana nos lo dice. Cuando uno es capaz de reconciliarse y de pedir perdón, se allana el camino. Cuando uno recibe el sacramento del perdón, encima recibe la gracia para poder andar ese camino. Y como el matrimonio es una cosa de tres, el sacramento del perdón es un sacramento profundamente familiar, porque la gracia de Dios restaura. Puede haber heridas en el camino que dejen cicatriz, y lo que hace la gracia es propone ese bálsamo, propone ese elemento que nos hace enfocarnos de otra manera. ¿Cada cuánto os confesáis? Nunca. Qué buenos sois. Ya digo yo que tenemos las peanas allá abajo. Qué maravilla, chicos. ¿Alguna vez? Bueno, pues bendito sea Dios, ya está. Todo el mundo, ¿no? Si el justo peca 7 veces, yo que no soy justo, pues fíjate tú. Pues acogemos la dinámica del perdón. La dinámica de la Eucaristía, el gran sacramento de la familia. La Eucaristía es el gran sacramento de la familia. Yo lo digo muchas veces porque me parece precioso. Me parece precioso. Y me parece muy simbólico. Bueno, muy significativo, no es simbólico, es significativo. Es el hecho de que si vosotros os acordáis del día de vuestra boda, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de que en un momento determinado, veo algunas miradas al cielo y otras miradas al suelo? Menos mal que no he oído ningún suspiro, pero bueno, bien. Melancólico, decir, oh, qué día tan bonito. Pero pensad una cosa, el día de vuestra boda, después del consentimiento mutuo, ya cuando sois esposos, intercambiáis los anillos, las arras, no sé qué cuántos, lo primero que hacéis juntos es comulgar. ¿Por qué? Porque es el sacramento de la familia. Y porque es desde el minuto cero, yo me pongo el listón alto. Es decir, yo me doy a ti, te acepto, lo hacemos mutuamente, proponemos amarnos, pero el que es el gran presente en nuestra celebración, que es Cristo, nos enseña cómo hay que amar, dando la vida. Con lo cual, cuando la familia participa en la celebración eucarística, lo que hace es actualizar el don de la donación. Acordaros que la Eucaristía tiene que ser siempre una realidad transformante. Debe ser transformante. Yo no puedo entrar a misa y salir como he entrado. Porque es la gran vivencia del amor para gente que está enamorada. Que está enamorada de su cónyuge, que quiere profundamente a sus hijos, que quiere a sus padres, que quiere a la gente de su entorno, que vive la experiencia del amor porque participamos de la vida trinitaria. Asistimos al gran teatro del amor y en esa gran capacidad de disimulo que tenemos los humanos estamos tocando el bombo a 4 manos. El cura allí, en fin, dándolo todo, ¿no? Y nosotros.
La penitencia restaura la familia. La Eucaristía lo que hace es fortalecerla y reafirmarla en sus decisiones. La Eucaristía me reafirma en el don, Cristo me amó y dio su vida por mí. Cariño, no sí cariño, sino cariño. Yo me reafirmo por ti. Y es lo que realmente hemos descubierto que nos hace felices. Acordaos ayer cuando decíamos aquella escalera que nos iba llevando a la caridad conyugal en la participación de Cristo en nuestro matrimonio. Yo he decidido dar mi vida por ti. Y eso es complejo. Lo es para vosotros y lo es para mí. Porque dar la vida por los demás, dar la vida por el otro, por la otra, supone una actualización constante de un compromiso que sale del corazón, ¿no? Y eso es un espectáculo. Para el mundo. Yo querría ser evangelizador, apóstol, no sé cuántos. Quiere a tu marido, vive la Eucaristía. Quiere a tu mujer, vive la Eucaristía. Y deja que la Eucaristía te actualice cada semana, o los días que vayas, pero singularmente el domingo. Que te actualice tu capacidad y tu querer darte, que te actualice como expresión de esa presencia que en el fondo. Bueno, voy a acelerar porque si no os tengo aquí hasta las 12 y habíamos quedado que os iba a dejar rezando. Otro elemento, el tema de la oración. La oración como una realidad en la que van pasando distintas fases en la vida. Yo estoy convencido que los que tenéis ahora hijos pequeños, pues vuestra oración es cambiar pañales. Y yo recuerdo cuando estábamos en casa los 6 hermanos y mis hermanas pequeñas son las tardanas. Yo me llevaba 8 años con las pequeñas, ¿no? Que son gemelas. Pero yo recuerdo cuando, mis padres ahí con 6, pesados, éramos muy pesados. Yo ahora veo a mis sobrinos y digo, lo que os queda, para ser pesados de verdad. Y son muy pesados también, ¿eh? Son muy mágicos, pero muy pesados. ¿Qué os voy a contar? Pues yo recuerdo a mi madre cuando las cambiaban para irse a la cama a las chicas y tal, y les ponían el pañal y el pijamica, de aquellos que había entonces y tal. Rezaban el 4 esquinitas tiene mi cama, el Jesucito de mi vida, le hacían la señal de la cruz. Y a lo mejor era el rato de oración que tenía mi madre. Pues porque luego había que dar de cena a los otros tal, que éramos unos... Y luego ya cuando fuimos siendo un poco más mayores, ya mi padre, que era muy largo, nos ponía a rezar allí a todos, ¿no? Todos rezábamos. Se apagaba la tele y leíamos el Evangelio y no sé qué. Pero bueno, la experiencia de la oración en cada momento es un reto que debe surgir de la creatividad. ¿Tú te acuerdas que por voluntad propia en su momento invitaste a Cristo a que entrase en tu matrimonio? Y Él entró humilde y discretamente, pero entró como Él sabe entrar y como Él sabe ser, amando profundamente. Le invitaste tú. No puede ser que lo tengas arrinconado. Él está en casa, pero como si fuera un extraño. Hombre, pues tú te lo pierdes, lo que decíamos ayer, ¿no? De Santa Teresa de Jesús. No te quedes en los suburbios de Dios. No te pierdas el potencial que tiene esa presencia. Es una presencia que es absolutamente espectacular. Él no va a decir nada, ¿eh? Estará ahí quietico, velando, amando, pero sí está. Es como cuando viene un amigo, ¿no? Aprovechas para hablar con él, para contarle, para que te cuente, para decirlo, para ponernos al día, para no sé cuántos, para... Pues Cristo siempre está, ¿no? Es decir, que ¿cómo puede suscitarse la oración en el corazón? Digo, cuando los hijos son pequeños, pues eso, pues 4 esquinitas. Cuando ya los hijos van creciendo, pues los ritmos son otros. Cuando aún no hay hijos, pues los ritmos son otros. Entonces, ver y valorar la importancia que puede tener la oración en nuestro proyecto familiar. Y acordaros también la escalinata. Oración personal, oración conyugal, oración familiar. Entonces uno va repartiendo los tiempos. La oración familiar por excelencia es la participación de la misa dominical. Cuando los críos son pequeños es más fácil, cuando los críos son mayores,
pues ya van tomando vuelos y van en su autonomía, pero también es un camino pedagógico, el poder vivir juntos en el sacramento de la Eucaristía. La importancia también del acompañamiento en la vida personal, en la vida familiar, el acompañamiento, la dirección espiritual. Es muy importante para nosotros como creyentes, es muy importante para nuestros hijos. Es tan importante que habitualmente el pueblo de Dios no tiene acompañantes. Yo no voy a decir la maldad. ¿Cuántos de los presentes tenéis director espiritual o acompañante? Al que veis con frecuencia, no digo de manera teórica. Es una pregunta retórica, no, que cada uno se la conteste a sí mismo, ¿no? ¿Por qué es importante el acompañamiento? Pues porque es importante discernir el paso de Dios por mi vida. El acompañante lo que hace es ayudarme a objetivar el relato de mi vida. ¿Y qué es lo que comparte con el acompañante? El relato de mi vida. ¿Y qué es lo que hace el acompañante? Pues decirme, bueno, yo creo que esto puede ser de Dios o no, o si vas por ahí yo creo que te vas a separar más, o vas a poder acercarte más. El acompañante no me dice lo que tengo que hacer, salvo que yo se lo diga. Como decían en Teruel, y te sentabas a la mesa y te decían, ya parezco a García, ¿verdad? No tengo esa agilidad mental que él tiene, es absolutamente magnífica. Pero recordando lo de Teruel, era cuando te sentabas a comer, el vino te lo ponían siempre, y el agua solo si se pide, como los consejos. Mucha sabiduría, mucha sabiduría. El vino no se pregunta, el agua sí se pide, pues eso. Los consejos en dirección espiritual, cuando se piden, ¿no? Cuando te lo piden, Pero pensad que también vosotros, como padres, sois acompañantes y nunca dejáis de serlo. En un sentido amplio, a lo mejor no sois acompañantes espirituales de vuestros hijos, pero les acompañáis. Cuando son más pequeños también lo sois. Cuando son más mayores ya no. Pero a veces es muy difícil saber acompañar cuando uno no es acompañado. Y cuando tú tienes que sentar con los hijos a contrastar algunas cuestiones, a hablar de realidades que son muy complejas. Los hijos de mi hermano, pues yo creo que el mayor debe tener casi 30 años. Pues tienen ahora unos líos, en el buen sentido, que si la novia, otra sobrina que se está pensando que si se va monja para los... Bueno, pues y ya mi hermano me decía, mi hermano es mayor que yo, y me decía, chico, yo pensaba que ya los tenía criados. La niñez, unos pelmas, la adolescencia, y ahora que ya están en la universidad, han acabado, están igual, pues ahora todos son problemas existenciales de los de verdad, efectivamente, de los de verdad. En la adolescencia es la conquista de la autonomía, todos esos rollos que tal, el venir a los ejercicios familiares con cara de vinagre, daros el viaje de ida y de vuelta. Bueno, lo propio de un adolescente, es la salsa de la vida, ¿no? Es que si no, no serían adolescentes, ¿no? Pero claro, cuando ya convives con adultos, de los que sigues siendo padre, o sea, no eres un ente extraño, de repente ya mis hijos se emancipan, yo soy una... ya te bañarás. ¿Vale? ¿Me entendéis, no? Pues al final nuestra experiencia de fe, nuestra vida de fe, nuestra realidad, va configurando lo que somos en ese camino de santidad que compartimos en el seno de la familia, entendiéndonos como Dios nos entiende y queriéndonos como Dios nos quiere, pero convirtiéndose en una realidad que realmente para nosotros es importante, ¿no? Bueno, paso al otro esquema y luego os comento brevemente lo del proyecto familiar para que si queréis lo hacéis y si no, pues nada. Que es el tema de las familias en misión. O sea, nosotros, acordaros lo que os decía, si al final nosotros vivimos de la experiencia del bautismo, el bautismo es lo que nos califica para poder vivir y para poder recibir el sacramento. Ahora estoy en esta. La bebita.
Pita sabéis qué es, ¿no? Los de Soria no, pero Pita es el nombre de nuestro plan pastoral. Todos los de Zaragoza lo saben de memoria. Hombre, Vita. De hecho, Carlos, a mi hija le voy a poner Vita. No, hombre, no, tampoco os vengáis arriba, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Vita es vida en latín, una cosa grande. Bueno, la experiencia bautismal, recibimos el don del bautismo. Eso nos hace sacerdotes, profetas y reyes. O sea, nosotros somos, de alguna manera, evangelizadores. Esa experiencia de que nuestra vida, como os decía antes, realmente es misión. Y de lo que se trata muchas veces es de que nosotros seamos capaces de actualizarnos, de hacer experiencia, de convertirnos auténticamente en evangelizadores. ¿Cómo convertirnos en evangelizadores? Es la gran pregunta que nos hacemos como creyentes. Bueno, en ese contexto es en el que nosotros podemos tener un empeño personal, pero también tiene un empeño personal nuestra Iglesia diocesana. Es lo que pone ahí de Vita. Vita es nuestro plan. Vita, de manera simplificada, tiene que ver con tu vida, no solo por el nombre, sino por el empeño. Vita tiene una serie de líneas de trabajo y tiene las dos primeras, lo que pretenden es la renovación de la persona, mi renovación como creyente, lo que habéis venido a hacer en los ejercicios, me renuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desde la renovación del don del bautismo. Lo que os decía antes, debo redescubrir el gran regalo que he recibido, que es el bautismo, no como una anécdota del pasado, sino como algo que está presente. Y al descubrir ese don, lo que hago es buscar a otros cristianos que compartan la vida conmigo, lo que nosotros llamamos equipos de fe y vida. Es muy difícil vivir la vida cristiana solo. Incluso es muy difícil vivirlo en la pequeña comunidad que es la iglesia doméstica, que es mi familia. El hecho de haber venido aquí, o los espacios que podéis tener en vuestras comunidades, en vuestras parroquias, yo creo que os lo recuerda. Es necesario compartir la fe con otros. Y yo sé que muchos de vosotros lo tenéis de alguna manera establecido y lo vivís con gozo, ¿no? Bueno, eso es lo que proponemos. Vamos a renovarnos cuidándonos como comunidad de creyentes. ¿Y cómo podemos hacerlo? Insisto que luego hay ritmos vitales, hay momentos en que ese tipo de situaciones son más propicias, pero caminar solos es muy complicado. Lo dicen hasta los del fútbol, ¿no? Esos nunca caminarás solos, ¿no? O algo así, ¿no? Es un equipo británico que están con las bufandas, una canción chulísima de... Bueno, yo no sé inglés, pero no sé qué, Alone, ¿no? Es nunca caminarás solo, nunca caminarás solo. Siempre la comunidad te acompaña, la realidad te acompaña. Cuando yo estoy renovado, que sería la primera parte de nuestro plan, vamos a renovarnos, vamos a renovarnos. ¿Con qué intención? Con la intención de que nos descubramos o nos redescubramos como discípulos misioneros. Con lo cual yo soy evangelizador. Las otras líneas de nuestro plan. O sea, yo me renuevo para evangelizar. Yo no me renuevo para mí mismo, sino que en el mí mismo actúa la acción que va hacia afuera. El amor es expansivo. Si yo me renuevo en el amor tiende a expandirse y tiende a proponerse. Por eso soy apostólico. Entonces, es decir, ¿cómo podemos ser apostólicos en este tiempo? Y ahí es donde se necesita vuestra creatividad como cónyuges enamorados. Ahora os daré esas preguntas, bueno, no os he dado las preguntas esas, ¿no? Al final son también una experiencia de ver cómo yo me voy aquilatando al hecho de poder ser creativo en el amor que nos tenemos. Si yo no soy creativo contigo, que te quiero tanto, ¿cómo podré ser creativo en la evangelización? Con lo cual, vuestro amor es un banco de pruebas.
Creativo no lo utilizo como similar a imaginativo o espectacular en las propuestas o no sé qué cosas. O sí, hay veces que hay gente que es muy espectacular. Pero la creatividad es la capacidad de intentar sorprender siempre a la persona a la que quiero como un modo de mostrarle mi amor. Y como yo te conozco, pues ya sé que eres un muermo. Eso me decía mi tía a mí. Hijo mío, qué muermo eres. Bueno, pues sí, ya, soy un muermo. Pero, pues a lo mejor uno propone como muermo, no tiene que ser espectacular. Hay gente que es muy espectacular, que es muy explosiva, que es... ¡guau! Bueno, pues que propongan así, cada uno propone como es, pero nunca se cansa de proponer. Pero eso también nos pasa como experiencia de iglesia y como vivencia de iglesia. Eso lo recordaba Francisco en la Evangelii Gaudium, es decir, a mí no me da igual que la gente crea o no crea, no me da igual. Otra cosa es que luego yo, pues mira, hago lo que puedo y posiblemente haga mucho menos de lo que deba, pero si yo estoy bautizado y he conocido el amor de Cristo, vuelvo hasta a vuestra realidad antropológica. A la gente que te importa, habitualmente le dices siempre aquello que te importa y que te construye y que te edifica, y lo compartes con ella. Y eso lo hacéis también en vuestra realidad conyugal. No hay cosa más bonita que poder compartir con la persona a la que quieres las cosas hermosas que te pasan. Y cuando estás viviendo, es una de las cosas que os pasan a los novios y a los esposos y esposas. A veces cuando estás viviendo una cosa que es chulísima, dices, joder, y mi pichón no está aquí. Bueno, quien dice eso, dice Cari o... como os llaméis melosamente, que seguro que tenéis nombres cíclicos así. Pero es verdad, a uno le fastidia el no poder compartir el momento. ¿Por qué? Porque te quiero. Es que te quiero. Y esto que es tan bonito, joder, me gusta compartirlo contigo y es una pena que no lo podamos compartir, porque te quiero. ¿A Cristo lo metes en esa categoría? Esa es la pregunta de fondo, ¿eh? Cristo es algo tan hermoso que lo quieres compartir con la gente que tienes más cerca. Eso es la vivencia de la espiritualidad familiar, pero también con la gente que está más lejos. Ahí está el test. Realmente es importante para querer compartirlo. Ya, Carlos, pero claro, tú eres el obispo, tú no sabes, la realidad del mundo es muy complicada, es verdad. Y el mundo cuando uno se manifiesta como cristiano recibe una sanción social, es verdad. Y eso puede comprometer mi progresión profesional, es verdad. Pero ahí es donde uno también tiene que ser astuto, creativo, tiene que ver cómo puede hacer una propuesta, tiene que ser prudente. Pero es que se nos escapa por la comisura de los labios. Es difícil disimularlo, o debiera ser difícil disimularlo. Entonces se produce ese equilibrio, ¿no? Es decir, cómo lo hago, cómo no lo hago, cómo soy prudente, pero a la vez manifiesto, cómo... Porque eso construye la Iglesia, ¿eh? O sea, al final, ¿cómo podemos ser expansivos? ¿Cómo podemos ser discípulos misioneros? ¿Cómo podemos ser creativos a la hora de proponer una pastoral distinta en un mundo distinto? Y la suerte que tenemos en nuestra Iglesia diocesana es que estamos los que llevamos toda la vida en España, los que habéis venido de fuera, con sensibilidades distintas, con visiones culturales distintas, pero que nos complementan enormemente a la hora de evangelizar. Por eso, en cuanto viene la gente de fuera y nos juntamos como pueblo de Dios, el pueblo de Dios es enormemente plural y es capaz de buscar y de aglutinar y de crear caminos nuevos para llegar a todos los que vienen. Y ahí todos estamos en esa iglesia diocesana. Y el obispo necesita a todos en esa iglesia diocesana. Y yo creo que es una de las grandes claves, ¿no? ¿Cómo podemos construir esa realidad en un mundo que ha mutado, pero que sigue siendo el mundo de Cristo, y es nuestro momento, y es nuestra historia, y es nuestra gente, y es nuestra historia de amor con Él, y es la transmisión de esa historia de amor con Él a la gente que convive con nosotros?
Pues en el fondo se trata de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos llevar adelante nuestra misión? Cumplir el mandato de Jesús, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Esa es la clave. El mundo entero es nuestro mundo de ahora, nuestra realidad de ahora, nuestra Zaragoza de ahora, nuestra Soria de ahora, nuestro Calaceite de ahora. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Cómo la Iglesia diocesana nos puede ayudar? Si nosotros somos iglesias domésticas, acordaros que cuando mantuvisteis el diálogo antes del consentimiento, la tercera pregunta, la primera era si os casabais libremente, la segunda es si queríais recibir el sacramento, y la tercera si queríais ser iglesia doméstica, es decir, si queríais ser evangelizadores, y dijisteis que sí. Sois como la Iglesia, pero entonces la Iglesia tiene que ser capaz de situarse a vuestro lado para reforzar cada una de las dimensiones que tenéis. Tenéis una dimensión creyente, la Iglesia tiene que situarse a vuestro lado para ayudaros en esa realidad de poder celebrar vuestra fe en la vida ordinaria de las comunidades, de las parroquias, en la vida ordinaria de la oración de la familia que decíamos antes, y también en la capacidad en la que uno hace de todo lo que va llevando adelante ofrenda permanente. Acordaros la vocación que recibimos en la realidad cotidiana que os decía antes. Pero también en la acción evangelizadora. Tenemos la dimensión profética, somos evangelizadores. En primer lugar, en el ámbito interno, el gozo más grande que yo puedo tener es el hecho de evangelizar a mis hijos, o de evangelizar a mis padres. Eso es lo más grande que hay. Y eso es lo que nutre también el hecho de la espiritualidad conyugal de un matrimonio cristiano. Ojalá en cómo yo te quiero descubras cómo te ama Dios. Esa es la clave. Y eso es un reto y una tensión. O sea, que en el amor que yo te tengo, haciendo lo que más me gusta hacer, que es quererte, además es que puedes descubrir lo mucho que Dios te ama. Espectacular. Bueno, ¿cómo hace la Iglesia para acompañar ese tipo de situaciones? La dimensión del servicio. En la familia es el único lugar que nos quieren, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Nos quieren a fondo perdido. Y si no nos quieren a fondo perdido, hay que trabajarlo. Si no nos queremos a fondo perdido, hay que trabajarlo. Porque nos queremos de manera interesada. En la familia no podemos querernos de manera interesada. Nos queremos incluso a pesar de nosotros mismos. Bueno, voy a las preguntas esas. Bueno, os digo la intención y ya vosotros valoráis si lo queréis hacer o no, o lo que sea. Bueno, las preguntas estas, que están hechas de un encuentro estos de revisión conyugal, en el fondo es para que cuando uno va de ejercicios, yo recuerdo que el bueno de José Antonio Sanz siempre decía aquello: cuando vas a los ejercicios empiezas con gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y cuando los acabas, como era en el principio, ahora y siempre, o sea, decir que te vas como entraste, ¿no? Acordaros de la risa de Sara, la risa de Sara. No, aquí ha ocurrido algo, y eso es lo que estamos nosotros intentando forzar, que ocurra algo tiene que ocurrir. Entonces esto en el fondo es para que uno revise su proyecto conyugal, su proyecto de familia, la familia que quiere, cómo está, poner algunos puntos, ¿no? Y, hombre, lo ideal sería de ese cuestionario el que sacasteis un proyecto personal y conyugal de vida, marcándoos una serie de objetivos en los que tenéis que ver cómo estáis, cómo os gustaría estar y qué medios podéis poner. Y eso, lo ideal sería que lo pudierais compartir conyugalmente, pero que también lo pudierais compartir con vuestro acompañante espiritual. Las preguntas no las voy a leer, las leéis vosotros, si os apetece, si os sirven o os valen. Es un guión.
Pero es un momento de reflexionar entre nosotros, de reflexionar, de pensar, de valorar. Vamos a ver a qué aspiramos, qué es lo que quiero yo, qué es lo que te pido, qué es lo que podemos darnos, ¿no? Ordenarnos un poco, que a veces somos sistemáticos para 100 millones de cosas, pero nos olvidamos de lo importante. Marta y María, las hermanas de Lázaro, que salen en el Evangelio, cuando estaban vivos. Y cuando Marta está currando como una loca, haciendo lo que tenía que hacer, en los afanes del ordinario, le dice, María se ha quedado con la parte mejor. Que a veces la parte mejor no es que no haga nada, sino que es la capacidad de descubrir el hondón de las cosas que hago. Si posiblemente hagáis 100 millones de cosas bien, pero pensar el porqué. Y a veces este tipo de planificación o de revisión nos ayuda a pensar el porqué. Pues cantamos y ya hasta las 12 o cuando tenga marcado el horario, a casa. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero